Decían que la voz decaía, pero lo que es la lozanía del cuerpo era bien briosa y bien sólida. No había allí asomos de decadencia, lo que habría gozado aquella mujer. ¿Qué les diría a sus queridos? Emma se acordó del secreto de sus extrañas expansiones matrimoniales de aquellos últimos tiempos, de aquel secreto amor material que le tenía a ratos, allá de noche, entre sueños y pesadillas, a su bobalicón de Bonis, vergüenza que ni a Marta se atrevía a confesarle. ¿Les diría a los amantes aquella guapísima picarona lo que ella le decía a Bonis? Emma se acordó, por primera vez pensó en ello, de que tales frases disparatadas ella no las sabía tiempo atrás, de que era Bonis mismo el que se las había hecho aprender en aquellas locuras, de que jamás hablaban los dos después de que amanecía. ¿Sería aquello mismo lo que les decía la cómica a sus queridos? ¿Sería Bonis uno de tantos? ¿Sería verdad lo que había llegado a sus oídos y lo que ella había sacado por conjeturas? Parecía imposible. Siendo Bonis tan majadero y no disponiendo de un cuarto, ¿cómo le habría querido? Ni siquiera por broma aquella señorona, quiere decirse aquella pájara tan señorona que parecía una reina. Y, sin embargo, podía ser. Había indicios. Y cosa rara. Ella no sentía celos. Sentía un orgullo raro, pero muy grande, así como si a su marido le hubieran mandado un gran cordón azul o verde del emperador de la China, o como si Bonis fuese hermano suyo y se hubiera casado con una princesa rusa. No, no era así, era otra cosa, muy especial. De repente se acordó de las teorías de la alemana que tenía al lado, de aquello de que el matrimonio era convencional y los celos y el honor convencionales, cosas que habían inventado los hombres para organizar lo que ellos llamaban la sociedad y el Estado. Si quería ser una mujer superior y si quería, porque era muy divertido, tenía que renunciar a las vulgaridades de las damas de su pueblo. En Madrid, en París, en Berlín, las grandes señoras sabían que sus maridos respectivos tenían queridas y no les tiraban los platos a la cabeza por eso. Lo que hacían era tener queridos también. Pero Bonis, el bobalicón de Bonis, se había atrevido sin su permiso y saliendo de casa a deshora por lo visto y... No, lo que es esto es claro que había que pagarlo. Es claro, fuese verdad o no, eso era harina de otro costal y no había alma superior que valiera. Bonis no era un alma superior y tenía que salirle el pellejo a la picardía y eso que tenía gracia. No, y bien mirado, ¿por qué no había de querer aquella perdida a Bonis? En cuanto buen mozo y rendido y sano y servicial, ¿no le había querido ella también? ¿Sería más una cómica que ella, que iba haciéndose una mujer superior? Sí, y bien superior, mirándolo bien, lo había sido toda la vida, lo era sin saberlo, antes de que Marta hubiese aparecido por su casa, ya ella tenía el prurito de no enfadarse por lo que se enfadan los demás, y había discurrido aquello de no alborotar ni enfurecerse cuando los demás quisieran, ni por lo que los demás lo esperasen. Ya había discurrido la graciosísima idea de vengarse del ladrón de Nepomuceno y del tonto de su marido poco a poco y a su manera y a su gusto, dándoles el gran chasco. Vaya, sí, había sido siempre una mujer especial, superior. Serafina, por disposición de Mochi, que quiso halagar los sentimientos religiosos del concurso, cansó una plegaria a la Virgen de un maestro italiano. El público, en cuanto cayó en la cuenta de que se trataba de ponerse en relación con la divinidad, dejó de hacer ruido con las sillas y los cuchicheos, se recogió todo lo que pudo y oyó en silencio, como dando a entender que él no sólo comprendía la sublimidad de los misterios dogmáticos, sino también la misteriosa relación de la música con lo suprasensible. Serafina, que tanto hubiera dado semanas atrás por haber sido invitada a pedir para los pobres a la puerta de la iglesia, aprovechaba aquella ocasión para dar prueba de su acendrada religiosidad, deshaciendo así los rumores que habían corrido de que era protestante. La verdad es que estaba muy hermosa con aquel aire de modestia y de piedad recatada, con aquella frente purísima, algo grande, algo convexa, y sin embargo llena de expresión familiar, dulce y en aquel momento religiosa. Las ondas del cabello claro, sirviendo de marco vaporoso a la curva suave de aquella frente pura y blanca, eran símbolo de una idealidad que se perdía en el sueño poético. Bonis, en cuanto oyó la voz de Serafina elevarse en el silencio del salón, sin pensar en lo que hacía, sin poder remediarlo, ni querer remediarlo, como atraído por un imán, se aproximó al umbral de la puerta más lejana para escuchar desde allí la plegaria italiana. Sin ser cosa notable ni muy original, era música buena para aficionados, música de sentimiento, lenta, suave, nada complicada, de
un patos muy tolerable y sugestivo. Ay, pensó Bonis, la paz del alma. En otro tiempo, no hace mucho, yo amaba la pasión que sólo conocía por los libros, pero la paz del alma también tiene su poesía. ¿Quién me la diera? Ay, sí, ¿quién me la diera? Así era, como aquella música dulce, tranquila, sentimiento serio, fuerte a su modo, pero mesurado, suave, amigo de la conciencia satisfecha, amando el amor dentro del orden de la vida, como se suceden las estaciones sin revelarse, como corren la noche y el día uno tras otro, como todo en el mundo obedece a su ley, sin perder su encanto, su vigor, así amar, siempre amar, bajo la sonrisa de Dios invisible, que sonríe con el pabellón de los cielos, con el rozarse de las nubes y el titirar de las estrellas. Mi Serafina, mi mujer según el espíritu, recuerdo de mi madre según la voz, porque tu canto, sin decir nada de eso, me habla a mí de un hogar tranquilo, ordenado, que yo no tengo, de una cuna que yo no tengo, a cuyos pies no velo, de un regazo que perdí, de una niñez que se disipó. Yo no tengo en el mundo, en rigor, más parientes que esa voz, cosa más particular. Cuando pensaba así, o por el estilo, Bonis de repente creyó entender que el canto religioso de Serafina llegaba a narrar el misterio de la Anunciación. Serafina y el ángel del Señor anunció a María, disparate mayor, pues no se le antojaba a él, a Bonis, que aquella voz le anunciaba a él, por extraordinaria profecía, que iba a ser madre, así como suena, madre, no padre, no, más que eso, madre. La verdad era que las entrañas se le abrían, el sentimiento de ternura ideal, puro, suave, pacífico, que le inundaba, se convertía casi en sensación que le bajaba camino del estómago por medio del cuerpo. Esto debe de ser, pensaba, en eso que llaman el gran simpático, y tan simpático. Dios mío, qué delicias, pero qué extrañas. Estas parecen las delicias de la Concepción. Oh, la música, así, como esa, con esa voz me vuelve casi loco. Sí, sí, disparatado era todo aquel pensar, pero cómo llenaba el alma, más que el amor mismo, con otra clase de amor nuevo, menos egoísta, nada egoísta. ¿Qué sabía él? Tuvo que apoyar la cabeza en la madera fría del quicio y volverla hacia el gabinete, porque los ojos se le oscurecían llenos de lágrimas, y no quería que nadie le viese llorar. Bueno sería, pensó mientras iba serenando, que ahora me preguntase Emma, por ejemplo, ¿por qué lloras, Badulaque? Pues lloro de amor nuevo, porque la voz de esa mujer, de mi querida, me anuncia que voy a ser una especie de virgen madre, es decir, un padre, madre, que voy a tener un hijo legítimo, por supuesto, que aunque me lo paras tú, materialmente va a ser todo cosa mía. No, no pensaba él que el hijo fuese de la querida, eso no, que Serafina perdonase, pero eso no, de la mujer, pero de cierta manera, sin que la impureza de las entrañas de Emma manchase al que había de nacer, todo suyo, de Bonis, de su raza, de los suyos, un hijo suyo y de la voz, aunque para el mundo le parece la Valcarcel, como estaba en el orden. Bonis tenía miedo de ponerse malo con tanto desbarrar y, sobre todo, porque se le empezaban a aflojar las piernas, síntoma fatal de todos sus desfallecimientos. Cesó la música, cayó la voz, estallaron los aplausos y Bonis cambió de súbito las ideas y sensaciones y de sentimientos. Volvió a la realidad y se vio cogido del brazo por Mochi, que se lo llevó al salón adelante, hacia el piano. Corner se había puesto en pie y sus manos, aplaudiendo, sonaban como batanes. Marta aplaudía también, con gran asombro de las damas indígenas que creían privilegio de su sexo la impasibilidad ante el arte, y hubieran reputado por unanimidad indigno de una señora recatada batir palmas ante una cómica, ni más ni menos que creían una abdicación del sexo levantarse en visita para saludar o despedir a un caballero. Emma acabó también por aplaudir, y la Gorgheri no tardó en fijar la atención en aquellas dos señoras que tenía tan cerca y que, por excepción, unían sus aplausos a los del sexo fuerte. Para Marte y Corner, la inglesa, por extranjera, tenía algo de compatriota, por artista, la consideraban más digna de respeto y atenciones que las cursis damas del pueblo, a pesar de todas sus pretensiones y preocupaciones seculares. Corner se acercó al piano y habló en inglés con Serafina. En aquella sazón llegaban Mochi y Bonis del brazo junto a la plataforma, y gracias al carácter expansivo de Minghetti que medió en el diálogo y al reconocimiento de Mochi con respecto a Bonis y todos los suyos y a la habilidad políglota de Corner, pronto hablaron todos juntos, con entusiasmo, mezclándose el inglés, el alemán, el italiano y el español, y Marta estrechó la mano de la cantante, y ésta, con una audacia y una gentileza que pasmaron a Bonis, oprimió con fuerza y efusión los dedos flacos de Emma.
Bonifacio, al ver unidas por las manos a su mujer y a su querida, volvió a pensar en los milagros del diablo, y en su cerebro estalló lo de Tigribus Acnis, que tantas veces había leído en los periódicos, y en alguna retórica, indudablemente, el tigre era su mujer, la cual estaba radiante. Para aquella clase de emociones y sucesos había nacido ella. Sentía un orgullo loco al verse entre aquella gente, saludada por una mujer tan guapa y tan elegante, con tales muestras de respeto y deferencia. Serafina la había deslumbrado. Algunas veces había pensado que había ciertas mujeres, pocas, que tenían un no sé qué, merced al cual ella sentía así como una disparatada envidia de los hombres, que podían enamorarse de ellas. Esas mujeres que ella concebía que fuesen queridas por los hombres, no eran como la mayor parte, que, guapas y todo, no comprendía que encontraban en ella los varones para enamorarse. La Gorgeri era mucho más alta que Emma, y ésta a su lado sentía como una protección varonil que la encantaba. Además, aquello de ver tan cerca, tan de cerca, lo que estaba hecho para que todo el pueblo lo mirase y lo admirase de lejos, la envanecía y satisfacía una extraña curiosidad. La envanecía más el pensar que a ella sola, a Emma, se consagraban ahora aquellas sonrisas, aquellas miradas, aquellas palabras que eran ordinariamente del dominio público. Por otra parte, seducción, tal vez mayor para ella, era en Serafina la mujer de vida irregular, la mujer perdida, pero perdida en grande. La curiosidad pecaminosa con que ella había mirado siempre las vulgares mozas del partido que se hacían enseñar aquí se multiplicaba y como que se ennoblecía, y Emma quería adivinar olfateando, tocando, viendo, oyendo de cerca la historia íntima de los placeres y aventuras de la mujer galante y artista. De repente vio, casi con imágenes plásticas, las ideas de orden, de moral casera, ordinaria, sumidas en una triste y pálida y desabrida región del espíritu, oscurecidas, arrinconadas, avergonzadas. Las vio como el guardarropa anticuado y pobre de una dama de aldea, ridículas. Eran como vestidos mal hechos, de colores ajados. Ella misma se los había vestido y sentía vergüenza retrospectiva. Sí, ella, a pesar de su prurito de originalidad, participaba de tantas y tantas preocupaciones. Estaba sumida en la moral casera de aquellas señoras de pueblo que no aplaudían a los cantantes ni solían tener queridos. Se la pasó por las mientes la idea de que la Gorgeri fuera un gran capitán, un caudillo de amazonas, de la moral, de mujeres de rompe y rasga, y ella iría a su lado como corneta de órdenes, como abanderado, fiel a sus insignias. Cuando observó la Valcarcel que las damas del pueblo miraban con extrañeza, casi con espanto, la íntima conferencia que se había entregado ella y su amiga con los cómicos, se redobló el placer que gozaba. Qué gusto hacer entre todo el señorío cursi del pueblo una que era sonada, algo del todo nuevo, inaudito, asombroso y de todo punto irregular y subversivo. Marta, aunque afectando cierta recóndita superioridad al principio, también estaba encantada, llena de orgullo, sin quererlo, al hablar con Serafina, pero pronto se sintió deslumbrada y vencida, y sintió en la actriz una superioridad real que, si no era del género suprasensible de la que ella, Marta, se atribuía, era mucho más efectiva y susceptible de ser reconocida. Marta, que hacía alarde de sus conocimientos lingüísticos hablando inglés, francés, italiano, acabó por seguir a la Gorgeri en su empeño de hablar español, para que le entendiese Emma. A ésta consagraba la cómica principalmente sus amabilidades, la gracia irresistible de sus gestos, gorjeos hablados, de su modesta actitud. Y la miraba con ojos muy abiertos, muy brillantes, que chisporroteaban simpatía, naciente cariño, y Emma acabó de perder el juicio cuando Serafina, poniéndose el abanico en la frente, exclamó: «Ah, sí, finalmente, éccola qui. Yo me decía, esta señora de Reyes, yo la he visto, vamos, de otro modo, en otros días, muy lejos, y de repente ahora un gesto, ese gesto de le sportiacle, me la pone delante. Oh, sí, absolutamente la misma, más que su retrato, ella misma». Emma abría la boca sin comprender. Marta, adivinando, ya sentía envidia. Ello iba a hacer que Emma se parecía a alguna mujer ilustre.